Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todas y a todos, sobre todo a quienes están aquí de manera presencial en la mesa 5 de este Congreso Internacional Metamorfosis Mexicana. En esta mesa número 5 vamos a tener como tema Mujeres narrando la violencia. Aquí estamos en el auditorio Carmen Castañeda del Colegio de Jalisco y pues vamos a tener 5 presentaciones en esta mesa. Les comento la dinámica a seguir. Tienen de 15 a 20 minutos para su presentación, para que podamos tener un diálogo posteriormente, si se diera, pues con preguntas y comentarios de parte del público. Esta mesa está, bueno, siendo colaborativa con las mesas, con personas que están participando desde la Universidad de California, de la UCLA, y también comentarles que está siendo transmitida vía Facebook en vivo por la página de Facebook del Colegio de Jalisco. Entonces, también si tuvieran comentarios, quienes nos estén viendo a través de esa transmisión, pues ahí vamos a leer también comentarios y preguntas si tuvieran. Bueno, pues sin más, voy a darle el espacio para que presente. Vamos a irnos con Mirna Ojeda Álvarez en un primer momento. Su ponencia se titula La construcción de emociones sociales en conversaciones sobre violencia sexual contra las mujeres, un diálogo entre filosofía de las emociones y el análisis conversacional. Voy a permitirme presentarla muy brevemente. Ella es licenciada en Letras Hispánicas, maestra en Ciencias del Lenguaje y doctora en Ciencias Sociales. Es docente en el Departamento de Lenguas del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente, ITESO. Desarrolla proyectos editoriales educativos y de difusión del conocimiento desde el año 2013. Es especialista en hermenéutica crítica y en las disciplinas asociadas con la sociolingüística, como la pragmática lingüística y el análisis conversacional. Actualmente lleva a cabo su estudio postdoctoral en el doctorado en Filosofía de la Cultura de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, en el que analiza la construcción de los sentimientos sociales en conversaciones sobre violencia, principalmente desde la fenomenología social, los estudios de género y el análisis conversacional. Ha desarrollado investigaciones de impacto socioambiental para Umbrella Constructores, Estrategia Legal con Negociación Social, donde colabora como asesora en teorías de género y violencia contra las mujeres desde 2017. También ha trabajado en Polymetrics Consulting, en el proyecto de desarrollo de diagnósticos integrales y planes maestros participativos para identificar las causas de la prevalencia de la vivienda irregular y generar estrategias para su atención. Mirna, adelante con tu presentación. Gracias. Bueno, me dicen si me escucho o no me escucho. Ya no me acordaba yo que había mandado esa, esa reseña. Pero bueno, sí, es un gusto estar aquí porque yo soy egresada. Mi doctorado lo hice aquí en el Colegio de Jalisco, entonces estoy muy agradecida y muy contenta de estar aquí. Y bueno, ya más o menos con esta introducción se explicó un poquito qué es lo que hago y entonces me voy a ir directo. Si vemos por ahí la presentación, no sé si... Sí. Ahí está. Ajá. Voy a depender un poquito de la presentación porque lo que les voy a mostrar justamente es parte del corpus conversacional que estoy analizando y me voy a ir directo a explicarles un poco esto, que como ya vieron, pues es parte de mi proyecto postdoctoral en el que estoy analizando conversaciones sobre violencia. En específico, tengo aquí, lo que tengo aquí tiene el objetivo de observar las pautas conversacionales de negociación que se dan en la interacción cara a cara, como lo que llamo emociones sociales, y cómo eso se construye de manera intersubjetiva en el ámbito concreto de las conversaciones sobre violencia sexual contra las mujeres en el espacio público, básicamente, ¿no? Bueno, el análisis de la conversación, para no dar muchas vueltas, básicamente trabaja desde 5 dominios de organización a nivel de la infraestructura o problemas genéricos de la interacción social, según Sheklow. Estos 5 dominios, si nos vamos dos más adelante, estos 5 dominios, gracias. Estos 5 dominios básicamente son la toma de turnos, la otra, por favor, ajá, que es donde buscamos explicar quién habla y por qué, cuáles son las razones por las que una persona toma el turno en una conversación. La secuencia de acción, que básicamente es la organización coherente de las secuencias y su naturaleza.
la organización estructural global, es decir, la manera en la que las acciones en el habla e interacción se entienden como tales en relación con la estructura global, y los problemas y su reparación, es decir, la enmienda, cómo corregimos, nos autocorregimos cuando nos damos cuenta de que nos equivocamos al hablar o cuando de plano nos damos cuenta de que quien está con nosotros no nos entiende, ¿no? Y el último dominio es el diseño del turno, que de acuerdo con lo que plantean Raymond y Holguín, no se remite solo a la lección del léxico, sino elementos como la sintaxis u orden de palabras, la entonación y otros. Estos 5 problemas globales son los elementos que sirven de base para el estudio de problemas particulares, es decir, de muestras específicas que ejemplifican las prácticas o patrones de organizaciones de acciones y actividades sociales en la interacción. Ya que el análisis conversacional se basa en la observación de datos interaccionales empíricos para identificar posibles patrones de comportamiento social en el habla, al generar un enlace con algunas conceptualizaciones provenientes de la filosofía de las emociones, se puede plantear una interpretación de dichas prácticas que nos lleve a comprender cómo se conforman diferentes subjetividades sociales sobre la violencia. En el ejemplo que mostraré a continuación, parto de la identificación a priori de la secuencia de acción. Si nos podemos adelantar a la 12, para explicarles un poquito brevemente en qué consiste esto de la secuencia de acción. Yo te digo si quieres. Sí. Ajá. Ahí, no, la anterior, la azul. Ahí mero. Ajá. Bueno, esta... No te preocupes. Ahí, ese esquemita muestra un poquito, este esquema es la organización de las secuencias de historia en las conversaciones, y lo que yo les quiero mostrar es cómo una secuencia, lo que llamamos secuencia de historia en conversación, siempre tiene, o de manera general, tiene 3 elementos. El anuncio, que puede ser un prólogo o prefacio, ahora les explico qué es. La historia, que se puede formar a partir de turnos colaborativos o competitivos, es decir, la gente se quita la palabra o se da la palabra, ¿no? Y la evaluación, que es cuando la persona que está hablando da un juicio en el que evalúa lo que acaba de contar, la historia que acaba de contar. Y por último, tenemos la evaluación relativa, que es cuando la persona que está escuchando toma el papel de hablante y entonces responde con una evaluación que puede ser conforme o prioritaria o disconforme, es decir, puede estar o no está de acuerdo, ¿no? Y lo que yo he observado a partir de analizar todas estas conversaciones es que se forma una secuencia de conformidad, que esto no es mío, esto lo dice Gallardo Pauls, ¿no? Que en toda secuencia de historia viene inserta una secuencia de conformidad, que es donde se logra el acuerdo, ¿no? Está hasta el punto 3, la evaluación relativa. Lo que yo estoy intentando mostrar es cómo cuando esta evaluación relativa es disconforme o no prioritaria, es decir, cuando no hay un acuerdo, hay argumentos, versiones de insistencia y propuestas de enmienda, una tras otra, en que estas conversaciones entonces o estas subsecuencias de conformidad se pueden alargar muchísimo, como lo que les voy a mostrar, que tiene 26 turnos, hasta que se logra la evaluación relativa prioritaria. Entonces se cierra la secuencia o se cierra la conversación si es que ya se terminó de hablar, ¿no? Entonces, bueno, ya que en el análisis de la muestra nos regresamos a la que estábamos, porfa, creo que era la tercera o la cuarta. Sí, en la que sigue, si quieres. Ajá, ahí. Ya que en el análisis de la muestra me enfocaré en los segmentos evaluativos, es necesario definirlos. Lavoe y Valetsky dieron su propia definición por ahí por los años 70, pero yo me voy a centrar sobre todo en la definición que da McCabe y Peterson, que son evaluaciones, aquellas declaraciones o palabras que dicen al oyente qué pensar sobre la persona, lugar, cosa, evento o la experiencia completa, es decir, que apuntan hacia la intención del hablante al contar un relato. Y como voy a mostrar a continuación, la definición de las evaluaciones como proposiciones normativas es útil para mi propósito, ya que desde la filosofía de las emociones y la fenomenología husserliana, la fenomenología social, implica que estas traen consigo valoraciones. Por lo tanto, en la medida en que valorar algo es estar motivado para actuar de cierta manera frente a ello, expresarle a alguien la convicción de que algo es valioso conlleva indicarle que debería comportarse de cierta manera, ¿no? Dado que la conversación se caracteriza por ser un sistema abierto y circular en el que la confección de los turnos está condicionada por la reacción de las personas, de la persona interlocutora, y a su vez esta puede adelantarse al hablante y construir por medio de turnos colaborativos parte de su emisión cooperativamente, podemos observar la manera en la que las evaluaciones, en específico las emociones referentes a las experiencias relatadas, son construidas también de forma colaborativa en la muestra que les voy a
que voy a poner como una acción social sistemáticamente estructurada. Entonces, esta muestra, les decía, es de 26 turnos y pertenece a la segunda conversación que yo grabé, y es, como les decía, específicamente sobre experiencias de violencia sexual contra las mujeres en los espacios públicos, ¿no? Bueno, como pueden ver, si nos vamos a la siguiente, ya esto es parte de la muestra. Aquí hay un poquito de cómo, bueno, es simplificada esta transcripción conversacional, porque luego puede ser un poquito complejo, ¿no? Usar tantos signos. Entonces, aquí nada más incluí los signos conversacionales o de transcripción conversacional que son necesarios para que se entienda el mensaje. Podemos ver entonces que T32, por ejemplo, es turno 32, I2 es informante 2, I1 es informante 1, I3 es informante, la tercera informante, que obviamente sus nombres están eh, pues cubiertos, ¿no? Escondidos, porque son, lo que les voy a nombrar es una experiencia hasta cierto grado un tanto chusca, pero en las grabaciones que tengo, pues tengo experiencias de violencia explícita, ¿no? De violación sexual explícita. Entonces, pues obviamente hay que tener cuidado con este material. Y bueno, los corchetes, que son los traslapes, es decir, cuando una persona empieza a hablar al mismo tiempo que la otra, los puntos entre los paréntesis, que son espacios quizá de duda, de reflexión, perdón, o cuando las mujeres simplemente toman aire, pero como especie de suspiro, ¿no? Es decir, cuando la pausa puede significar algo y no es simplemente una pausa, pues porque sí, ¿no? Entonces, bueno, I1 e I2 son hermanas que sostienen una relación de amistad cercana con I3. Al hablar sobre sus experiencias de violencia y acoso sexual en el espacio público, las hermanas cuentan cómo una noche, al caminar rumbo a la casa de otra amiga, I1 toma acciones para prevenir el probable ataque de un hombre. La secuencia se construye así a partir de una experiencia compartida por I1 e I2 y se identifica gracias a la presencia del prefacio en T32. Los prefacios se definen como un movimiento de enlace entre intervenciones que preparan a las oyentes sobre contribuciones nuevas, perdón, o no referidas en turnos previos que hará a continuación la hablante. Este enlace apunta hacia el cambio de tópico, con lo que se inaugura la secuencia de acción. La narración inicia entonces con la señal temporal una vez, deítico con el que el hablante remonta a las oyentes al paso de la experiencia vivida. A partir de aquí, I2 cuenta cómo al caminar por la noche con su hermana y otra amiga, que no está presente en la conversación, perciben la presencia de un señor que aparentemente comienza a seguirlas. Si nos vamos a la siguiente diapositiva. Entre los turnos que componen esta secuencia destacan las interrupciones que efectúa I1 en T35 y T37, que están marcados, como les decía, con corchetes, con las que esta roba la palabra a I2 para intercalar información que aclare o puntualice lo dicho por aquella. Son turnos competitivos en los que uno invierte los papeles del hablante, de hablante y oyente, y con los que las participantes de las conversaciones se invisten sucesivamente como narradoras de la historia referida. En estos turnos, las hablantes describen conjuntamente la situación narrada y se refieren a la conversación que sostuvieron en el momento en el que ocurrió lo narrado entre I1 y I2 y la amiga que las acompañaba. Podemos ver que en la conversación aparece que la conversación que aparece dentro de la narración transcrita tuvo lugar una exhortación en torno a la emoción que I2 pensó que no era correcto o adecuado sentir en ese momento, a saber, el nerviosismo que se relaciona con la percepción del acecho. No se pongan nerviosas, ahí en el turno 36. Por el contexto, se puede pensar que la exhortación tiene el sentido de modular la intensidad del miedo. Para autoras como Nussbaum, el miedo implica la creencia de que algo valorado negativamente puede ocurrir, es decir, la creencia de que hay un peligro. Además, implica la motivación, ya sea a huir del peligro, que es lo que el grupo de mujeres hace al cruzar hacia la acera de enfrente, o a luchar contra lo amenazante, que es lo que harán más adelante al confrontar verbalmente al señor y exigirle explicaciones. En el turno 37 se encuentran además algunos evaluadores que describen, por un lado, los estados emocionales de las mujeres como personajes de la historia, iban como muy nerviosas, y por otro, una situación generalizada por medio del cambio hacia el presente y la marca temporal siempre. Con ello se reconoce que en situaciones similares, al caminar por la calle, las mujeres generalmente sienten miedo, el cual disminuye cuando se encuentran acompañadas. Le da cierto valor. En la siguiente diapositiva, T38 es un turno colaborativo en el que I2 agrega información nueva a la historia, esto es, que el señor cruza la banqueta tras ellas, y ahí va el fulano. Con ello contribuye a describir la situación en torno a la cual se negociará la emoción social.
Esta frase es retomada por I1 en el turno 39 y seguida por un silencio breve, señalado con el punto entre paréntesis, con el que busca generar el suspenso o la tensión que se identifica con la emoción que comenzó a sentir al percibir el peligro y que se prefigura en el turno 37. Un sentimiento detonado por la percepción de una situación peligrosa y la conciencia de un daño posible. Así, tras la pausa suspensiva, en el turno 39, la hablante cuenta cómo instó a las mujeres a regresar hacia la otra acera. La repetición una vez más de la frase ya iba el fulano y la pausa posterior en el turno 40 es usada por I2 para sumar esta atención al darse cuenta de que quien la seguía continúa tras ellas. Con ello introduce elementos para considerar correcto o adecuado que en ese momento se valora la situación como peligrosa. Luego utiliza el discurso directo en cursivas, que está ahí en la muestra conversacional en cursivas, para dar voz a su hermana y señalar cómo éste encara al señor para inmediatamente después darse cuenta de que su miedo estaba infundado. Entonces voltea a mi hermana y así de, le dice, bueno, ¿qué quiere? ¿Por qué nos está siguiendo? No sé qué. Y el señor, ¿estás loca o qué? Aquí es mi casa, pendeja. O sea, así de que ni hay caso, ¿no? Es decir, ellas se ponen súper paranoicas, ¿no? Porque ven que un señor se cruza atrás de ellas todo el tiempo y se empiezan a asustar, ¿no? Cabe mencionar de paso que ya desde el momento en el que tiene lugar la situación narrada, en ese miedo evoluciona hasta hacia la ira, misma que motiva o impulsa las acciones defensivas que I2 describe en el turno 44. Pero él así de que ya se le iba a dejar ir y todo. Creo que eso no está ahí, nos vamos a la siguiente. Una más. Ahí. La experiencia contada por las participantes finaliza en el mismo turno en una evaluación global de los hechos sucedidos en la que se justifica la confrontación que I1 decidió llevar a cabo para resolver la tensión provocada por el supuesto acecho del señor. Y también nosotras de que supera la defensiva porque la verdad te sacan cada hombre de hondo lo cual obtiene en el turno 45 la respuesta relativa o segundo juicio que se dirige a su vez a reforzar el juicio anterior. Sí, o sea, ya estás en un constante estado de alerta porque, o sea, sabes que en el momento, en el mejor de los casos, te van a decir alguna vulgaridad. Aquí podemos ver el consenso entre las hablantes sobre que en efecto es correcto o adecuado sentir miedo e ira ante el tipo de situación narrada. Aunque usualmente los segundos juicios son los mecanismos con los que se cierra este tipo de secuencias, la segunda respuesta relativa expresada por I3 en el turno 46 parece contener una réplica disconforme o no prioritaria que reabre la subsecuencia de conformidad con la negación con la que inicia el turno competitivo. Sin embargo, al analizar dicha réplica, observamos que la negación no apunta a contradecir el acuerdo sobre lo correcto o adecuado de la reacción defensiva de I1 ante la percepción de peligro, sino a valorar negativamente la alerta constante en la que las mujeres tenemos que estar a causa de lo comunes que son este tipo de situaciones. Como veremos, la valoración negativa del hecho de que las mujeres tengamos que estar constantemente en estado de alerta por este tipo de situaciones motiva que se llegue a un consenso en torno a una emoción social que se aproxima más al tipo ideal de ira que el del de miedo. En sus rasgos más elementales, y esto lo dice Nussbaum, Lazarus y otros, la ira implica la creencia de que una ha sido o es objeto de un trato inmerecido por parte de otras personas o grupos, así como la motivación para revertir esta situación a través de la venganza o de la transformación de las personas o grupo que la causa. Así, en el turno 46, tras la negociación, I3 coloca un nuevo tópico, la opinión popular de que las mujeres provocan a los hombres con la vestimenta, seguido del juicio sobre la misma. O sea, no, uno también puede vestir como quiera y tienen que respetar también. A su vez, I2 genera una réplica, nos vamos a la siguiente, una réplica disconforme hacia el contenido de dicho tópico. En T47, no, y aunque vayas como monja, te dicen, un intento de enmienda a partir de un turno competitivo que no logra interrumpir la continuidad de la enunciación en I3, y cuyo segundo amago encontramos en el turno 49. Estos intentos por tomar la palabra devienen en el turno 51 en un argumento intermedio que tiene como función, con la negación inicial, reforzar el juicio previo al turno discordante. No, y aunque andes despegada, lo que hagas, como andes, siempre te van a gritar. O sea, siempre que pases por una construcción es de ley. Hasta te dicen de broma que cuando traes el todo bajo y así te sientes mal, pasa por una construcción para que te sientas bien porque todo el mundo te grita fregadera y media, ¿no? Pero lo interesante aquí, para resumirles, es que justo se da esta secuencia de conformidad. Si nos vamos a la siguiente, ahí pasas por una construcción y hasta aceleras el paso. Dice, claro que esto es algo burdo, ¿verdad? Porque no te sientes bien. Es decir, ahí vuelve a hacer una enmienda la hablante
y esta negociación se va ampliando así, ¿no? Finalmente, la función de la versión de insistencia, que es esta última, busca conseguir que las intervenciones del hablante se adecuen a la línea discursiva trazada y se satisface al recibir el respaldo de I2 en la evaluación relativa en el turno 55, si nos vamos a la siguiente. Aparte, te intimida el hecho de que sean muchísimos y tú sola ahí, ¿no? Bueno, la verdad es que había preparado esta exposición para que se fueran 25 minutos, porque eso decía en el correo, pero bueno, no pasa nada. El análisis de la organización de los enunciados o unidades que componen los turnos nos lleva a notar que su disposición responde a una organización temporal que es propia de los relatos producidos en el discurso conversacional y que se basa en un doble centro de díctico referencial, el de la situación de enunciación y el de la situación de la experiencia relatada. Y bueno, por medio del uso de los deícticos nos damos cuenta de que hay, al final de la conversación, bueno, en esta última parte de la secuencia de historia, las hablantes vuelven al aquí y ahora de la conversación y entonces es cuando se generalizan esas acciones y se hace esta crítica, ¿no? Lo interesante en este caso es que esta emoción, la emoción social del miedo, de la ira, perdón, que están sintiendo, que están negociando ahí, no puede no coincidir del todo con las emociones vividas por las participantes en la situación narrada. Mientras que de la conversación se desprende que estas emociones caen en términos generales predominantemente bajo el tipo miedo, la emoción social emergente que predomina tiene un rasgo importante de la ira, la creencia de que las narradoras como mujeres reciben constantemente un trato por parte de los hombres que es valorado negativamente como injusto o inmerecido y que afecta no solo su posición social en comparación con los hombres, sino su tranquilidad en el mundo. Bueno, básicamente esto es a lo que yo llamo emoción social. Si nos vamos un par de diapositivas adelante. Una más, por favor. Otra. Hay las emociones sociales, ¿no? Que son un saber sobre la forma en la que un evento nos afecta o nos debe afectar de acuerdo con una construcción intersubjetiva de sentido, ¿no? Y este concepto de emoción social, a partir de las pautas de interacción conversacional sobre experiencias de violencia contra las mujeres, nos sirve, nos puede servir, y esto es con lo que me gustaría concluir, no sé si ya te concluir, sí, ¿verdad? Sí. Nos permite saber o nos permite intuir que por aquí podemos ver un canal de análisis y de aportación de las ciencias del lenguaje hacia la manera en la que estas emociones sociales intervienen o generan o preconfiguran movimientos sociales, ¿no? Si nos vamos a la siguiente diapositiva. La otra, por favor. Otra. Ahí, ¿no? Entonces, el concepto de emociones sociales puede orientarnos sobre la forma en la que ciertos grupos se organizan como movimientos activos a partir de compartir, mediante la interacción conversacional, sus experiencias de violencia. Con esto se muestra la capacidad de las disciplinas pertenecientes a las ciencias del lenguaje para aportar la explicación sobre las dinámicas de poder y contrapoder, ¿no? Y no es que esto explique cómo se generan todos los movimientos sociales, sino que lo que nos permite ver es cómo a partir de compartir emociones y de negociar estas emociones, se puede generar un acuerdo común a partir del cual puede, en su caso, surgir un movimiento social, ¿no? Y el movimiento social de las mujeres en contra de la violencia sexual y el acoso, pues ya está más que demostrado, ¿no? Entonces, pues bueno, eso sería todo de mi parte. Muchas gracias, doctora Mirna Ojeda. Una disculpa, sí hubo un movimiento último de la mesa y se incorporó una persona más, entonces por eso estamos acortando un poco los tiempos. También atendiendo que si nos queda después unos minutos, pues podemos dialogar con lo que quede en la mesa. Bueno, entonces voy a presentar a Laura Susana García Gámez. Su ponencia se titula Invencible, Inolvidable, Inmortal. Reflexiones sobre el personaje de Liliana en el Invencible Verano de de Cristina Rivera Garza. Voy a presentarla brevemente. Susana García Gámez nació en 1999 en la ciudad de Guadalajara. Estudió la licenciatura en Letras Hispánicas y actualmente se dedica a la enseñanza del español como segunda lengua en el sector privado. Fue publicada en los números 11 y 12 de la revista literaria Vaivén en 2016 de la Universidad de Guadalajara por su ensayo Existo y luego soy y el cuento El Levantamuertos. En el 2021 participó en el cuarto coloquio internacional de manga y anime
la animación oriental como vehículo de la hibridación cultural de la Universidad Autónoma del Estado de México, con la ponencia La extraña aventura del fanfic y la teoría de la recepción, un breve análisis de los fanfics y JoJo's Bizarre Adventure en el 2023. Participó como ilustradora del cuento Castillos Gatunos, escrito por Carolina Fernández, en De la Pérdida y sus ilustraciones. Cuaderno de bitácora, libros, álbumes ilustrados. Bienvenida, Susana, y adelante con tu ponencia. ¿Podemos poner la presentación? Sí. Buenas tardes. ¿Se me escucha? Sí. Ok. ¿Me escucho bien? Ah, perfecto. Bueno, Invencible, Inolvidable e Inmortal son, me pareció que eran como la mejor manera de describir a Liliana en El Invencible Verano de Cristina Rivera Garza. Vamos a la que sigue. Ah, mejor. Ok. Vamos a hablar un poquito sobre Cristina Rivera Garza. Es una escritora mexicana, es contemporánea. Algunos de sus libros más importantes son Nadie me verá llorar, La cresta de Ilión y Autobiografía del algodón, que es la primera vez donde Liliana es mencionada. Autobiografía del algodón es pues un libro que habla de la familia Rivera Garza, cómo llegaron a México, y de hecho hay una entrevista donde ella menciona que pues que fue un poco injusto que nada más la mencionó pasada así rápidamente en la autobiografía del algodón y pues ahora te estaba en deuda con Liliana y la tenía que mencionar en un libro, así como en forma. La historia, pues el mismo libro se define como una excavación de la vida de una mujer audaz y brillante que careció del lenguaje para identificar la violencia. Sé que es un poco abstracto porque pues es un libro muy complejo. Yo en lo personal no siento que haya como una clasificación real en el libro actual para poder pues clasificarlo. Lo más cercano sería como un collage. Tiene demasiadas cosas porque por un lado es una narrativa bastante extensa y por otro lado es un trabajo de documentación arduo, duro, muy fuerte. Y bueno, Liliana Rivera Garza, ¿quién es? Pues es la hermana menor de Cristina Rivera Garza. Era una muchacha de 20 años, pues estudiaba arquitectura y había descubierto en lo más crudo del invierno que en ella había un invencible verano. Esta es una cita de Camus y se utiliza para describir que ella había descubierto que era más de lo que le estaba pasando en su vida, que era una relación muy violenta con su novio Ángel Rivas. Y finalmente, pues el libro tiene un premio. El premio más importante es el Pulitzer del año, de este año en particular en la categoría Memorias. Yo no sé si lo consideraría una memoria, pero pues ellos son los expertos, ¿verdad? Y también tiene el premio Penguin Random House del año en el que se publicó, en el 2021, y el José Villarrutia. Vamos con las siguientes. Muy bien. Les presento a Liliana Rivera Garza, la señorita vestida de blanco, es ella, y su hermana Cristina Rivera Garza. Esta es una foto que aparece en muchísimos artículos, pero pues es de directamente la autora. Ahora, vamos a hablar un poquito de nuestra hipótesis. Nosotros lo que proponemos es detallar al personaje y cómo es que a lo largo del libro se va configurando a partir de un montón de registros y memorias y cómo es que este es un recuerdo personal que no solo alcanza a un recuerdo personal, sino que se convierte como en un objeto cultural que abarca a todas las personas que lo van a leer. Y para eso, pues vamos a utilizar algunos conceptos abordados por Astrid Earle en La memoria colectiva y culturas del recuerdo. Este es un estudio introductorio del 2012, primera vez escrito. Ok, ahora sí, vamos a la que sigue. El collective memory, que es lo que Astrid Earle menciona como una primera vez, pues son los actos colectivos del recuerdo y siempre muestran una dimensión medial. El discurso oral y la escritura y los medios audiovisuales hacen posible que varios individuos participen en el saber del conjunto del pasado. La primera vez que Liliana es abordada en los medios, pues es por desgracia por la noticia de su fallecimiento a causa de un feminicidio realizado por su novio.
Sin embargo, el hecho de que ella haya trascendido de la memoria local que tiene su familia y haya llegado a los medios, hace que esto se convierta en una memoria colectiva. Y este tipo de ejemplos se notan mucho cuando ya empiezan a hablar de ella en las noticias, no solo por su fallecimiento, sino por el libro y su existencia del libro. El libro en sí mismo es un collective memory y también videos, entrevistas, todo lo que rodea a ella, pero no de una manera directa, sino como todo lo que es mass media o eh, medios audiovisuales masivos, pues se consideran así. Ahora, una cosa es que los recuerdos pues no la componen en sí misma, sino que necesitamos que exista alguien más que la conozca para que esos recuerdos puedan ser interpretados, porque las personas, aunque nosotros quisiéramos, no somos memorias. No somos lo que recuerdan de nosotros, sino que es un conjunto entre ambas cosas. Vamos a la siguiente. Ok, esto es a lo que me refiero con para qué sirven los archivos. Los archivos, las estatuas y la literatura pues no son memoria, como ya dije, sino que son los medios de la memoria, son las cosas a recordar. Y Liliana y Cristina Rivera Garza tiene un comentario muy bonito al respecto, que es: mi hermana Liliana Rivera Garza pues construyó un archivo meticuloso de sí misma a lo largo de su vida. Y este libro se basa en los cuadernos, notas, apuntes, recortes, planos, cartas, cassettes y agendas que se encontró sus pertenencias, pero que nadie había tocado en 30 años. Esos documentos nos comunican con el pasado, pero no hablan directamente con el presente. Todo esto que ella hizo de sí misma es una forma para que podamos hacer este ejercicio de recordar, pero no la componen, porque sería demasiado fácil. Es muy triste, pero ojalá pudiéramos retraer a las personas con sus objetos en vida, ¿no? Sería muy bonito. Pero bueno, vamos a lo que sigue. Ok, estos son algunos ejemplos de las cosas que mencioné en esto de para qué sirven los archivos. Tenemos algunas, de hecho estas son fotos directas del libro, hay algunas cartas escritas en taquimecanografía, hay algunas, de hecho, me parece que la misma Rivera Garza menciona en el libro que ella buscó a un escritor para, bueno, no un escritor, a un diseñador para que hicieran la tipografía de Liliana para que pareciera que son sus cartas escritas a mano, ella en el libro. Y también tiene algunos collages y cosas del estilo. Muy bonito. Ok. Ahora, cada vez que las personas recuerdan a Liliana, existe un proceso de recordar que es remember o reagrupar. Y eso nos da múltiples facetas de un evento o múltiples facetas de una persona. Si no existieran estas personas, nosotros no tendríamos el suficiente contexto para poder interpretarla, no podríamos pues, recordarla. Y Earl nos dice al respecto que no es posible que la información de una conciencia individual no interpreta ni tenga ningún efecto sin las actualizaciones individuales y los actos colectivos que sustentan a los medios, entonces no tendrían razón de ser. Entonces, necesitamos que exista alguien que recuerde a esta persona para que pueda volver a existir. Vaya. Podemos darle a la que sigue. Esta ya la leímos. Ahora, pues es un esquema muy sencillo. Tenemos el recuerdo colectivo y tenemos las actualizaciones individuales, lo que nos lleva a una actualización constante de Liliana. Ahora hay que pasa algo bien divertido. Liliana, pues era una persona real, ¿no? Ella era una chica, como todos, como estamos aquí nosotras tres, y había personas, bueno, cuatro, sí, perdón, y había personas que la conocían en la vida real. Pero ahora con un libro que habla sobre su vida y la convierte en un personaje literario, ahora hay más personas que la recuerdan, más allá de su vida. Entonces ya no solo tenemos una reconfiguración intelectual de las personas que la conocieron, sino una reconfiguración constante de todas las personas que la están leyendo. Y se está convirtiendo en una especie de recuerdo colectivo que hace que todos nosotros podamos pensarla. Y cada vez que la leemos, la pensamos de manera diferente.
y le damos facetas diferentes a su vida. A mí me parece algo muy bonito. Y de hecho, esto hace que llegue a la, sí, gracias, a esto de la función recopilatoria que funge como un archivo personal y pues bueno, no tendría impacto, ya lo dijimos. ¿Podrías, por favor? Gracias. Ok. ¿Para qué recordamos? ¿Por qué vale la pena recordar? Los recuerdos son construcciones subjetivas de alto grado, selectivas y dependientes de una situación que se evoque. El recordar es una operación que se lleva a cabo en el presente y consiste en reagrupar los datos disponibles. El recuerdo individual y el recuerdo colectivo nunca han sido, por cierto, un espejo del pasado, sino un indicio de gran valor informativo sobre las necesidades e intereses de los que recuerdan en el presente. Nosotros no recordamos el pasado para revivirlo, sino porque tenemos una necesidad actual de algo que nos dice el pasado. Es como una forma de comunicación que tenemos con nuestras acciones anteriores. Y todos los países necesitan recordar. No sé si ustedes han escuchado esta cita, pero súper famosa, que es eh, aquel que no recuerda su historia está condenado a repetirla. ¿Por qué tenemos que recordar a una muchacha que falleció a manos de su novio hace 30 años? Pues claramente porque es algo que no se ha detenido. Y justamente a eso viene el concepto de personaje. Personaje, yo lo atribuí, podrías, por favor, ahí está. Liliana pasará al recuerdo de ser todas las personas que estuvieron involucradas en su vida y se convertirá en un nuevo signo. Uno que se reconfigura en cada lectura de ella. Y en un principio yo la quise describir como un recuerdo homenaje, porque ambos conceptos me parecen muy bonitos. Sin embargo, después de tanto reflexionar al respecto de ella y de leerla y de pensarla y de considerarla hasta mi amiga, que nunca la conocí, pero me hubiera gustado, he decidido que creo que prefiero personaje. Persona, porque ella, podría, a la que sigue, porque ella pues tiene una existencia, fue hija de una familia, mucha gente la quiso y nunca vamos a desestimar su existencia por este mundo como una persona. Y el G viene de la palabra homenaje, porque la misma Cristina Rivera Garza dice que este libro es una celebración de la vida y del paso de su vida por su hermana, y también de la calidad narrativa que ocurre en la reconfiguración de su persona por los lectores, porque por desgracia, ahora que es un libro, ya no solo es una persona, es un personaje que vivirá en mi cabeza y en la de todos los lectores que han pasado por este libro. Eh, y bueno, este tipo de, todo lo que rodea al libro es un signo. Por ejemplo, el peso de la pluma de la escritora, la reputación de la casa editorial, y estas dos cosas influyen fuertemente en el recuerdo colectivo, porque mientras algunos casos son tratados de olvidar, como una cantidad innombrable de asesinatos y violaciones y cosas horribles que pasan en el país, hay otros que son alzados, todos los que tienen la posibilidad de pasar por la más media, como es el caso de El Invencible Verano. Y la función institucional de todas estas cosas hace que no solo haya un peso muy importante en el nivel psíquico-social de la memoria colectiva, sino que además transmite la información y busca conservarla, que es algo muy importante también. Ahora, vamos a la que sigue, por favor. México es una sociedad del olvido. Esto quiere decir que el olvidar, bueno, voy a citar a él de nuevo, el olvidar social es una condición que se halla en el recuerdo cultural. El recal es el recuerdo ininterrumpido de todos los hechos individuales del pasado y sería igual al olvido total para el individuo, así como para un grupo o una sociedad. Yo digo que México es una sociedad del olvido porque para nosotros nunca se han detenido los asesinatos, nunca se han detenido las injusticias y todos los días hay personas que fallecen. Entonces, cuando no tienes la posibilidad de tomar distancia, como lo hizo Cristina Rivera Garza con esperar 30 años para poder desenterrar el archivo de su hermana, pues estás tan cansado mentalmente que no puedes dejar de recordar y por lo tanto olvidas. No tienes la posibilidad de poder decir, ok, voy a recordar, porque nunca te das el tiempo de descansar. Y por consecuente,
Nunca dejamos de vivir los eventos una y otra vez y nunca vamos a sanar como sociedad. El primer paso para solucionar un problema como este es aceptar que existe. Generar el lenguaje correcto ayuda, recordar a las víctimas de manera que no se les revictimice ayuda, y sobre todo, tratar de dar el primer paso nos ayuda. A pesar de que Liliana ya nosotros, ella nunca va a ser olvidada. Y tengo la sensación de que, aunque nosotros la cambiamos cada vez que la recordamos, pues ella también nos va a cambiar a nosotros como lectores cada vez que leamos el libro. Y finalmente, pues bueno, quiero terminar con una cita de Cristina Rivera Garza, que es directamente pues del libro, que es esto de lo vamos a tirar y se va a caer. Y ya. Muchas gracias, Susana, por también acabar antes del tiempo. Nos diste más tiempo, entonces podríamos platicar porque es un tema muy tratado en este congreso. Hay al menos 3 ponencias sobre Liliana, sobre el libro de Cristina Rivera Garza. Entonces creo que nos da para un debate muy rico posteriormente. Gracias. A continuación, bueno, vamos a hacer una pequeña prueba porque parece que donde están viendo la transmisión se ve un cuadrito, una cosa rara. Entonces, aquí Nayeli, la experta, nos va a hacer una pequeña prueba a ver si ya no se puede ver después. Si me pudieran apoyar desde UCLA para decirme si se sigue viendo o no se sigue viendo en la transmisión, por favor. Am, sí se sigue viendo. Cuando se comparte la... En lo que hacemos esto, voy a permitirme presentar la siguiente ponencia. Es de Mónica Torres Torija González. Se titula Violencia y Maldad, metáfora de las relaciones humanas en El problema de los 3 cuerpos, de Aniela Rodríguez. Mónica es doctora en filosofía con acentuación en estudios de la cultura por la UANL, profesora titular de la licenciatura y posgrado de la Facultad de Filosofía y Letras, integrante del Cuerpo Académico Literatura y Cultura del Norte de México. Coordina la cátedra Palimpsesto desde el 2020, donde realiza conversatorios con escritores contemporáneos. Pertenece al Grupo Internacional de Investigación de la Violencia de la Universidad de Playa Ancha en Valparaíso, Chile. Miembro del Consejo Editorial de Humanitas, revista de teoría, crítica y estudios literarios de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Ha publicado en diversas revistas de circulación nacional e internacional. Presidenta de la Red de Investigación Estudios de la Literatura y Cultura del Norte. Editora y colaboradora del libro Los placeres de la escritura en Jesús Gardea, publicado por el Instituto de Cultura del municipio de Chihuahua y la Universidad Autónoma de Sinaloa en 2016. Y también en el libro Palimpsestos, Perspectivas Críticas del Norte de México, de la editorial Olms, Alemania, y de la UACH 2023. Miembro del Comité Científico del Coloquio Internacional Imaginarios Literarios y Culturales del Margen, recentrar las periferias, deconstruir las hegemonías, pensar la disidencia, celebrado a finales de 2023, organizado por la Université de Limoges en Francia y la Universidad de Tlaxcala. Es candidata al Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores. Si no hay ya no se ve el muy bien. Gracias, Nayi. Entonces, Mónica, adelante. Te recuerdo que no es simultáneo el audio, entonces en cuanto abras tu micrófono, espérate unos 5 segunditos para hablar y te podamos escuchar. Y pues tienes hasta 20 minutos. Adelante, Mónica. Ok, perfecto. Buenas tardes. ¿Sí me escuchan bien? ¿Sí me escuchan?
Es que no sé si me escuchan, no tengo respuesta, pero bueno, pues voy Sí, te a... escuchamos. Perfecto. Bueno, pues entonces agradeciendo el poder compartir con ustedes esta mesa que se me hace sumamente interesante y pertinente de mujeres narrando la violencia y que vengo a traer una serie de reflexiones en torno a lo que es la violencia y la maldad, metáfora de las relaciones humanas en el problema de los tres cuerpos de Aniela Rodríguez, una exalumna, por cierto, y una escritora que ha ido destacando y que es considerada una de las voces más importantes hoy actualmente. Entonces, Aniela Rodríguez es una escritora chihuahuense que narra sobre las manifestaciones de la violencia en la sociedad contemporánea, aunado a la maldad que emerge cuando surge un detonante que altera el comportamiento de las personas. En El problema de los tres cuerpos, libro de 2016, la autora busca visibilizar la violencia en todas sus manifestaciones para comprender los efectos colaterales que pueden alterar la vida de las personas. Lo compone 9 relatos que presentan historias donde la mayoría de los personajes viven en una esfera que comprende agresiones o atropellos de los que son víctimas. Son eslabones en una cadena interminable de brutalidad que prevalece en la sociedad mexicana. En esta ponencia se busca analizar la violencia y la maldad existentes en una realidad donde predomina el caos y la inestabilidad. Reflexionar el ángulo del horror que provoca la alteración de las cosas y que cambia drásticamente la vida ordinaria de las personas. Cuentos donde aflora el narcotráfico, la depresión, la angustia y la muerte, una realidad violentada que refleja la fragilidad humana en un escenario donde transitan sicarios, prostitutas, amantes desgraciados, personas asoladas por la miseria, las penurias, el desconsuelo y el azar del destino. Para ello, se busca a partir de los aportes teóricos de Jean-Marie Domenech en torno a la violencia y los detonantes sociales que la producen en la época actual y que muestran la lucha cotidiana por la vida. Domenech propone cuestionar la forma en que la violencia nos ataca y buscar en consecuencia cómo erradicarla, que como lo ha expresado Aniela Rodríguez, el poder lograr una comprensión mayor del fenómeno. Para abordar el tema de la maldad humana, se partirá de las reflexiones de Susan Sontag en torno al horror, el proceso de subjetivación y de la alteridad a partir de la mirada sobre el dolor ajeno. Jean-Marie Domenech, pensador e intelectual francés, expresaba a fines del siglo XX que el preguntarnos si hay más o menos violencia hoy que antaño no nos llevaría a ninguna parte, porque la conciencia y la intolerancia ante ella son fenómenos que recientemente han adquirido dimensiones considerables. Dicha postura proyectaba ya desde ese entonces la dinámica de la violencia que se ha desplegado por todo lo largo y ancho del territorio nacional y más allá de sus fronteras. Una violencia que no solamente está vinculada con el narcotráfico y el crimen organizado, sino que también está asociada a la impunidad, la injusticia social, la marginalidad y la pobreza, así como el poder excesivo que es evidente en el ámbito religioso, familiar y en las relaciones humanas. Domenech ha enfatizado, y cito, solo el hombre es capaz de ejercer su fuerza contra sí mismo. Solo la especie humana es capaz de destruirse, precisamente porque ha perdido la capacidad de regularse. Fin de cita. La violencia entonces puede atentar en 3 dimensiones, la psicológica, la moral y la política. En cualesquiera de estos aspectos, la violencia se reconoce como el uso de una fuerza abierta u oculta con el fin de obtener de un individuo o de un grupo algo que no quiere consentir libremente. En el discurrir de Domenech por las manifestaciones de la violencia en la sociedad actual, la población civil tiene que lidiar con un poder del Estado que ejerce arbitrariedades, pues no hay ley que se cumpla o se respete, y como lo ha expresado Jean-Paul Sartre, la violencia hace una sociedad que es la inmunda caricatura de la sociedad de la razón y del amor. Esta mirada corresponde a la coexistencia de las formas más primitivas y crueles de la violencia que el proceso de civilización parecía haber atenuado y que en el momento presente ya no hay espacio para el asombro y sí quizás para la indiferencia. Pareciera que al estar inmersos en una cultura de la violencia
el miedo y la incertidumbre constante nos arrojan a un profundo abismo donde no asoma la solidaridad humana. En el caso de Susan Tonka, quien ha reflexionado sobre la violencia y el dolor humano en varios de sus escritos, considera, cito, que una de las funciones de la literatura es la de formular preguntas y cuestionar las ideas ortodoxas reinantes. El mundo de las letras tiene que ser contestatario. Fin de cita. Por ello, la literatura es un diálogo y es sensibilidad. Se le podría definir como la historia de las diferentes respuestas sensibles del género humano ante lo que está vivo y lo que está moribundo como resultado de la evolución de las culturas y de la interacción de unas culturas con otras. Para Sontag, el escritor es quien trata de entender, observar y conectar con los diferentes actos de maldad que los humanos son capaces de realizar y a la vez no corromperse al lograr esta comprensión de la naturaleza humana. En este sentido, dirá Sontag, cito, la literatura puede decirnos cómo es el mundo. La literatura puede establecer normas y transmitir un conocimiento profundo, personificado a través del lenguaje en la narrativa. La literatura puede entrenarnos y ejercitar además nuestra habilidad para llorar por quienes no somos nosotros ni son los nuestros. Fin de cita. Entonces, si la literatura puede decirnos cómo es el mundo y en cierta manera propicia el conocimiento imperfecto de la realidad, pese a ello, la literatura sigue siendo uno de los principales modos del entendimiento. En el ensayo Ante el dolor de los demás, la reflexión que realiza Sontag ante las fotografías que evidencia la violencia y la crueldad humana plantea una serie de cuestionamientos que bien pueden trasladarse al ámbito de la ficción, como imagen textual donde también se narra la violencia y se proyectan imágenes del horror y lo siniestro de la condición humana. Y cito, ¿cuál es el objeto de exponerlas? ¿Concitar la indignación? ¿Hacernos sentir mal, es decir, repugnancia y tristeza, para consolarnos en la aflicción? Ver semejantes fotos es realmente necesario, dado que estos horrores yacen en un pasado lo bastante remoto como para ser inalcanzables al castigo. ¿Somos mejores porque miramos estas imágenes? ¿En realidad nos instruyen en algo? ¿No se trata más bien de que solo confirman lo que ya sabemos o queremos saber? Fin de cita. El lector que confronta esta realidad abrumadora reflejada en las historias narradas son imágenes que invitan a prestar atención, a reflexionar, a examinar las racionalizaciones que sobre el sufrimiento de los otros están ejerciendo las diferentes esferas de los poderes establecidos. Nos preguntamos, ¿quién es el responsable? ¿Se puede excusar o ha sido inevitable? ¿Hay un estado de cosas que hemos aceptado hasta ahora y que debemos poner en entredicho? Todo ello, dirá Sontag, en el entendido de que la indignación moral como la compasión no puede dictar el curso de las acciones. En una entrevista, Sontag expresaba que hay que redescubrir el retorcimiento de los seres humanos, reparar en la extrañeza que representa el descubrir lo que es evidente ante los ojos de lo más y se actúe en consecuencia. Dirá lo siguiente, cito, qué extraño es que no nos hayamos convertido todavía en adultos morales o psicológicos. Lo siento, me siguen sorprendiendo estas crueldades indescriptibles de los seres humanos. Fin de cita. La cuentística de Daniela Rodríguez, tanto en El confeccionador de deseos de 2013 como en El problema de los cuerpos de 2016, muestra una inclinación por retratar las distintas manifestaciones de la violencia y del dolor. Los temas abordados en sus relatos transitan por la precariedad y la sordidez, así como la vulnerabilidad y la ruptura del hombre ante el embiste de lo que no es capaz de comprender. La escritora ha expresado lo siguiente, cito, una de mis mayores inquietudes es retratar situaciones, sobre todo dentro de mi país, que me incomodan o que me duelen, los feminicidios, el narcotráfico, los fanatismos. Cuando escribo, lo hago tratando de entender un poco mejor el mundo que me rodea. Muchas veces no lo logro, pero para mí escribir es una forma de acercarse a aquello que no comprendemos. Fin de cita. El narrar las violencias como una constante en su producción literaria obedece al hecho de considerar a la escritura como un acto de fe,
donde el escritor decide visibilizar los hechos en lugar de callarlos. Se parte de la idea de que toda escritura es pública, que pretende alcanzar al lector ideal, pero también es política al convertirse en un acto de rebeldía. En este sentido, Aniela Rodríguez ha expresado que sus cuentos pretenden crear lo que ella denomina una literatura de lo posible, al dar testimonio de una historia y sensibilizarnos ante el dolor de los demás, lo que posibilita que estemos más cerca a nuestro entorno. Esta poética narrativa de Rodríguez justifica el hecho de escribir desde la violencia para que el dolor se reparta y pueda crear empatía con los dolientes. Esto implica enunciar el dolor como un ejercicio sanador para poder responder al interrogante ¿qué es lo que nos duele? Y poder trabajar en las heridas tanto en lo individual como en lo colectivo. Es evidente que vivimos en un país marcado por la violencia y quizá la literatura pueda ser una forma de recuperar la paz. Dirá Aniela, cito, hay que preguntarnos cómo es que permitimos la violencia, por qué la permitimos y la toleramos. Fin de cita. El título del libro se refiere a un problema de la física moderna que establece que cuando hay dos cuerpos en el espacio, es posible calcular con precisión la atracción gravitacional entre ellos, condición que se rompe cuando se introduce un tercero. De ahí se desprende la metáfora del libro, cómo en las relaciones humanas, como en la vida cotidiana, hay momentos tan predecibles, justo tan del día a día, pero en cuanto entra un objeto extraño, una situación que puede ser muy pequeña, muy básica, todo se puede caer y todo puede salir fuera de control. En este universo ficcional, los personajes son lanzados a un destino incierto, que cuando interviene este factor externo, trastoca su tranquilidad cotidiana. Su mundo se desploma, se viene abajo a merced de las circunstancias adversas. Aniela dirá que sus personajes son anómalos, personajes desprolijos que han caído en la desolación o en la desgracia. 9 son los relatos que integran el problema de los tres cuerpos. Cada una de las historias se enfrenta al lector a esa presencia de un tercer cuerpo, una especie de vuelta de tuerca que desestabiliza la normatividad en que viven los personajes. El lector se encuentra frente a un escenario ficcional donde surgen las siguientes interrogantes vinculadas a la trama de cada historia. ¿Cómo orbitan entre sí dos adolescentes y la viuda cuyo patio cual agujero negro engulle las pelotas de tenis de los chicos del barrio, lo mismo que atrae a las abejas de la colonia en caja de cerillos? ¿O un marido despechado que se dirige, pistola en mano, a confrontar al cura que embarazó a su mujer mientras ésta se remanga la falda y está dispuesta a arruinar su vida otras 7 veces si así le da la gana en las fiestas de Caín? ¿Y qué tal un sicario que se niega a cumplir la última voluntad de su jefe narcotraficante, las silenciosas figuras a quienes se confiesa y el jefe que le acecha por la espalda para vengar su negativa en los regimientos de Dios? Y un último ejemplo, ¿cuál será la órbita de un asaltante de cuarta disfrazado de Batman, quien con la mente enloquecida discurre entre guardar lealtad a su pareja o a su compinche, si su velocidad de partida es ir hecho la madre y sus coordenadas lo ubican en una farmacia donde se ha realizado el asalto en el cuento de Kamikaze? El espacio en el que Aniela cobija a estos seres desamparados es un lugar donde la violencia, la muerte y las personas están dejadas de la mano de Dios. Se encuentran en una zona donde ocurre la aceptación de la muerte, del abuso y de las sórdidas estructuras sociales que más que funcionar como soporte de la vida son las herramientas de su destrucción. Según Tania Hernández, el hilo conductor que atraviesa de principio a fin el problema de los tres cuerpos es la aceptación de la muerte. Cual figura el acecho, la muerte es una presencia que ronda los últimos minutos de los personajes, que difícilmente podrán eludirla. El primer relato, Caja de Cerillos, abre con un espectacular incendio y toma velocidad con un disparo que tardará en alcanzar a su víctima el tiempo necesario para que se desarrolle la historia y se vislumbre la entrada al infierno. Retomará el libro el ritmo a golpe de puñal en Instrucciones para perder los zapatos, donde Elías, un albañil, soñará con vencer a la gravedad
en el cuerpo de un desafortunado trabajador que agonizará durante días en el hospital mientras vuela hacia el momento de su propia muerte. En el lado izquierdo de la tristeza tenemos al protagonista en una agonía emocional. Se muere esperando o de tristeza perpetua. O por citar también a Julián, el sicario que se lanza al peligro o que está hasta arriba de coca en el relato de Kamikaze, Batman contra la ausencia, o la víctima que cae en las manos de un científico loco obsesionado con una ecuación irresoluble en el cuento Para Walter con cariño. Los personajes caminan sobre el hilo de su propia vida al modo de los funambulistas o al de los albañiles que peregrinan en el andamio. No lo hacen para desafiar a la muerte, sino porque es lo único que se puede hacer, como bien supo el cura asesinado por Jacinto, a quien le bastó recibir un balazo para comprender, y cito, el cielo es un invento de mierda. Francisca Noguerol, al referirse a los narradores contemporáneos, señala el localismo en el que figuran sus relatos como un intento por arraigarse a la tierra, en una combinación de una, llama, sabrosa oralidad que se apropia del discurso. En el caso de Daniela Rodríguez, vuelve a lo local para denunciar desigualdades y los modos de relación que ha impuesto el orden neoliberal en ámbitos no estrictamente citadinos. Para ir cerrando, Daniela Rodríguez ha dicho que ella escribe desde una fisura, que es la violencia. Comparte el haber sido víctima de una violencia colateral desde su juventud. Quedó atrapada en las redes que no le permitieron llevar una vida en paz. Relata o refiere en diversas entrevistas una etapa en que era mucha la inseguridad del estado de Chihuahua, sobre todo también en la capital, y también que su papá, al ser policía, pues estaba muy empapada de todo lo que ocurría en ese medio. Entonces, comenta Daniela, mi vida está fisurada y creo que esa fisura es lo que trato de exponer un poco en mi narrativa. Al hablar de estas fisuras, hay un atisbo de esperanza, donde trata de representar ese contraste de lo siniestro con lo cotidiano. Esas anomalías, esas fisuras donde se cuela ese ligero horror en las vidas de los personajes, que es lo que ella trata de representar en la realidad que construye. Esta postura de la escritora desde donde narra y cómo habitan sus personajes para ahondar en la naturaleza humana nos hace plantear la siguiente pregunta. ¿Cuál es el verdadero sentido de la vida? Es evidente que tanto la moralidad que prevalece en la sociedad es cuestionable y que revela la fragilidad del mundo. En este acontecer donde los personajes anodinos que sortean las calamidades que se atraviesan en su camino y que propician la irrupción de la violencia, nos invita a reflexionar si el móvil de los actos siniestros son provocados por una deliberada intención o es un vano intento por sobrellevar el vacío, la desesperanza, la angustia, la ausencia y la ira. Queda suelta la pregunta en el aire luego de releer las historias. ¿Existe o no la maldad por sí misma? El lenguaje de Daniela es un bálsamo que mitiga la crudeza de la realidad siniestra que se ventila en la ficción. Su prosa, y cito lo que fue el dictamen cuando se le otorgó el premio Aura Estrada, que dice, es hermosa y desgarradora, delicada y dura, visceral y dolorosa, en consonancia con personajes que son inseparables de su entorno mientras atraviesan el peligroso paisaje de su mundo y del corazón humano. Creo que de esta manera también Aniela apela un tanto a la memoria individual y en ese acto de recordar también nos invita a participar de lo que ha acontecido en nuestro país como parte de una memoria colectiva. Muchas gracias. Mónica, por tu participación. A continuación, vamos a tener la ponencia de Andrea Hernández González, cuyo título es La narrativa de Marta Riva Palacio Obón en Buenas noches, laica, como denuncia hacia la violencia simbólica en la salud mental.
Andrea es estudiante de la Universidad Autónoma de Yucatán en la licenciatura de Literatura Latinoamericana. Ha participado en el Congreso Interuniversitario de Estudios Literarios y Lingüísticos, CIEL, como staff y ponente, del cual también ha formado parte del comité organizador desde el año 2023. Tallerista y ponente en la Feria Internacional de la Lectura en Yucatán, FILEI 2023, con un taller por parte de su sala de lectura Michi de Biblioteca y una ponencia sobre literatura queer mexicana. Ponente en el segundo encuentro de literatura de terror de la Universidad Veracruzana con un trabajo sobre la narrativa de la mexicana Viviana Camacho. Dentro de sus intereses de investigación académicas se encuentran la obra de autoras latinoamericanas contemporáneas, la literatura infantil y juvenil y la salud mental. Otros de sus intereses, pero con un enfoque más personal, son la brujería, la cocina como medio de expresión y gestión emocional, así como los temas paranormales y místicos. Andrea, adelante. Creo que tenemos tu presentación, ¿verdad? Ah, no hiciste, perdón, sí. Adelante, Andrea. Gracias a todas las personas que están presentes, gracias al Colegio de Jalisco también por permitirme estar aquí. Y voy a proceder a compartir la introducción a este trabajo, que como ya dieron la mención, es sobre una novela que está catalogada como infantil y juvenil. Es esta novela corta de Marta Rivera Palacio. Las infancias son protagonistas. No hay presentación, eso es del siguiente. Gracias, María. Las infancias son protagonistas de forma lamentablemente cotidiana de actos violentos, normalizados por una visión adultocentrista, ya sea por parte de sus padres, tutores, docentes o cualquier persona o autoridad que sea mayor de edad y conviva con ellos o está al cuidado de ellos. Existen algunas formas de violencia más visibles que otras. Las agresiones físicas son tangibles o dejan marcas sobre los cuerpos. Sin embargo, las agresiones dirigidas hacia su bienestar emocional como a su salud mental tienden a pasar desapercibidas, pues las señales no son claras por diversas causas, o bien se minimizan o justifican con la edad y la madurez de niñas y niños. En el presente ensayo retomo un tema que había planteado para mi tesis de licenciatura, que es la violencia hacia la salud mental en la novela Buenas noches, Laika, publicada en 2014 por la escritora mexicana Marta Rivera Palacio, que es una reconocida escritora contemporánea de textos infantiles y juveniles. Sin embargo, en este realizó algunos ajustes en el enfoque de este análisis y en las fuentes consultadas para su creación, dando pie a un proyecto mejor consolidado, pero aún sujeto a varias modificaciones. Como les mencionaba, la novela Buenas noches, Laika fue publicada bajo el sello editorial de literatura infantil, esto por el Fondo de Cultura Económica, publicado por primera vez en el 2014. Es un libro breve de 109 páginas, el cual trata algunos temas que podrían generar y generaron, esto de acuerdo a algunas experiencias personales, tanto un conflicto como el diálogo para el público al que editorialmente va dirigido, es decir, una novela para niños. Pero el que más destaca dentro de estas problemáticas que aborda el libro es el tema del suicidio infantil. Y afirmo que ha generado conflicto y tanto asombro, y la pronta censura que tuvo este libro, pues dialogando con algunos compañeros de mi antiguo trabajo, que era en una librería, justamente estábamos platicando de obras que narran violencia, y saqué a tema este libro. Cuando doy a conocer verbalmente de qué trata este libro o los temas que aborda, una de mis compañeras mencionó tal cual que no recomendaría a las madres o padres de familia que llegaran pues este libro, o que buscaran un libro para sus hijos, ¿no? Pero por otro lado generó un diálogo más constructivo y también motivó lo que fue el cuestionamiento entre las personas que éramos miembros de un círculo de lectura de mi amigo y colega Jonathan Gamboa, a quien le debo el conocimiento de esta obra y también mi interés por ella. Y dado a que he mencionado que es una obra de literatura infantil, en esta ocasión no voy a profundizar acerca de qué hace que esta obra sea considerada una novela infantil, ya que es un tema de diversas opiniones como argumentos al respecto, sin tener hasta el día de hoy una respuesta clara de qué es una literatura o qué es una obra infantil o juvenil. Sin embargo,
quisiera hacer hincapié en una definición que retomo del ensayo publicado por la maestra Roseli Elizabeth Quijano León, igual de la Universidad Autónoma de Yucatán, en su artículo El espejo roto, la violencia en la literatura infantil y juvenil latinoamericana. La maestra Quijano en este artículo cita a Elsa Aguiar, explicando lo siguiente. Sin afán de establecer aquí una definición de la LIG, tomaremos una de las premisas de Elsa Aguiar de lo que no es la LIG, que es la literatura infantil y juvenil, en la que esta autora dice, no es la que se escribe para niños, sino la que los niños hacen suya. Y considero importante mencionar que esta novela está catalogada de esta forma porque no es con el fin en esta ocasión de discutir acerca de este sello editorial, sino con el objetivo de visibilizar y dejar que cada lector y oyente de este análisis que la violencia no es un tema y una vivencia lamentablemente exclusiva de los adultos, sino que los niños de una u otra forma conviven con diversas formas de violencia o también la aplican. Y para continuar, explicaré a grosso modo la trama de la novela que es objeto de este trabajo. El protagonista es Sebastián. De hecho, esta novela, dialogando con mi asesora, tiene una similitud con Las batallas en el desierto en cuanto a la forma en que narra la historia a un personaje ya siendo adulto, pero con las memorias de su infancia, justo como mi compañera anteriormente mencionaba sobre esto de las memorias, ¿no? Este niño, Sebastián, cursa la secundaria y como la mayoría pues, de los niños de esta edad, tiene amigos en su aula, pero también tiene otros compañeros con los que no se lleva muy bien o no se agradan. Esta historia se encuentra ambientada en México en el año de 1957, en la Ciudad de México, mismo año en que la perrita Laika, la canina rusa, fue enviada en el Sputnik 2 al espacio. Dentro de los compañeros de Sebastián se encuentra Marina, una niña que suele encontrarse aislada, mientras que es considerada por sus compañeros, maestros y otros padres de familia como una niña problemática. Pero para Sebastián es la niña del que él se está enamorando. Pero todo dará un giro totalmente inesperado cuando después de que la banca de Marina se encontró durante toda una semana completamente vacía, el director de la escuela convoca a todos los grados al patio para informarles que su compañera Marina habría fallecido cuando accidentalmente cayó por las escaleras de su casa. Y voy a proceder a dar lectura a la cita del libro que menciona este suceso. Aquí el que narra es Sebastián. Pero aunque ni fueron los soviéticos, ese día sí nos lanzaron una bomba. En la quinta hora nos llamaron al patio para una ceremonia. Parado como Mao, con su micrófono en la mano, el director solucionó el misterio de la banca vacía. Su voz, amplificada por los altavoces, irrumpió en nuestro bloque mientras nos empujábamos a escondidas de la maestra. Nos sonó tan remota como si la transmisión viniera del espacio. Vip. Su compañera Marina Hernández tuvo un accidente la semana pasada. Vip. Se cayó de las escaleras. Vip. Se desnucó. Vip. Murió. Vip. Guardemos un minuto de silencio. Vip. Acompañamos a su familia en su dolor. Vip. Lo sentimos mucho. Regresen a sus salones, avancen. Cierro esta cita. No convencido de esta supuesta verdad que da el director a los alumnos, Sebastián emprende el camino para descubrir qué fue lo que realmente ocurrió a su compañera Marina, haciendo un recorrido por sus pasadas interacciones con la niña, cuestionándose cada momento que pasaron juntos y ahora dándole otro significado a las frases o a las actitudes de Marina, descubriendo así las verdades ocultas por el mundo adulto. La autora, a su vez, va contando la historia de Laika a través de su mirada canina, la perrita que había dejado a la fuerza su hogar por la soberbia humana y que tuvo un fatídico final que fue ocultado por las autoridades hasta que la verdad salió a la luz, como sucedió con Marina y su muerte. Para este trabajo decidí enfocarme en lo que es la violencia simbólica propuesta por Bourdieu. Y para adentrarme a este tema empleo como referencia el artículo y las citas directas de Wilmar Peña Collazos, en un artículo donde habla de esta violencia simbólica, ya que no accedí directamente a los trabajos de Bourdieu. Y voy a dar cita de lo que define este autor, Bourdieu, en este trabajo. Es una cita de este otro artículo sobre qué es la violencia simbólica. Dice así, abro cita. Todo poder de violencia simbólica, o sea, todo poder que logra imponer significados e imponerlas como legítimas, disimulando las relaciones de fuerza en que se funda su propia fuerza.
añade su fuerza propia, es decir, propiamente simbólica en esas relaciones de fuerza. Sé que suena un poco a rima, ¿no? Porque menciona fuerza varias veces, pero es esto mismo, ¿no? De estas relaciones que realmente la fuerza es algo que se impone de manera simbólica, porque finalmente todos somos personas, todos somos humanos, todo de acuerdo a lo social, cultural, se van creando estas relaciones de poder en las que se aplica una fuerza a aquellos que consideramos que son inferiores. En esta cita retomada el artículo La violencia simbólica como reproducción biopolítica del poder, de Peña Collazos nos explica que esta violencia surge con relaciones de fuerza, es decir, sin estas relaciones donde se aplica de forma simbólica una fuerza sobre un individuo simbólicamente inferior. En el caso de la novela que estamos analizando, se cuentan con 3 grupos que representan el poder, la fuerza y la autoridad en diferentes contextos. El primero vienen siendo los padres de familia, después lo que vienen siendo las autoridades escolares, ya sea el director y los docentes, y por último, que se enfoca un poco más en la historia de laica, los medios de comunicación de la época, como lo fueron la radio y la televisión. Menciona Peña Collazos que, abro cita, la acción pedagógica requiere la autoridad pedagógica como condición social necesaria para el ejercicio del poder de la violencia simbólica, la cual se ejerce en una relación de comunicación en los lugares educativos que produce ese efecto simbólico. Cierro cita. Aquí, en esta parte de la novela, los docentes sabían la verdad de Marina, lo que había sucedido, una niña que se había quitado la vida. Sin embargo, ellos deciden crear otra verdad, esta para darla a sus alumnos, y posiblemente con una visión adultocentrista, con la idea de proteger a los niños y niñas del concepto de la muerte. También es importante mencionar que en la novela Sebastián va haciendo constantes reflexiones de todo lo que va sucediendo. Dice así, abro cita de la novela. Los adultos no son tan buenos mintiendo como creen e inmediatamente detectamos que estaban ocultándonos algo. Pero como se trataba de alguien que formaba parte del remoto grupo de los grandes, terminamos dejándolo pasar. Pero ahora, al escuchar a los maestros repetir mecánicamente que la muerte de Marina había sido un accidente, muchos de nosotros volvimos a pensar en él, en el accidente. Decir una mentira 1000 veces no la vuelve la verdad. Mientras más la analizas, más ilógica te parece. Cierro cita. Esta parte es de cómo los maestros o incluso los niños evitan cuestionar a sus docentes a pesar de que ya lo han hecho varias ocasiones, porque son eso, son sus docentes y los ven como una figura de autoridad, ahí lo menciona, son el grupo de los grandes, entonces no se animan a confrontarlos o saben que no les van a dar la razón a ellos y van a continuar con esta mentira. También, ahora pasándonos al grupo de los padres, más adelante se retoma la relación de Sebastián pues, con sus padres. De hecho, desde el inicio, el primer capítulo del libro, se enfoca bastante en cómo él siente que sus padres se encierran en su cuarto para ver cómo van a molestar a Sebastián o cómo le van a prohibir cosas y demás, ¿no? Entonces dice, bueno, afuera hay una guerra, pero acá también hay una guerra dentro de mi familia. Y dice, la relación tiende a ser más conflictiva con su padre que con su madre. Abro cita. Si quieres llorar está bien, murmuró mi papá, inspeccionando su taza como si en su café le hubieran sido revelados todos los misterios del mundo. Lo miré incrédulo. Toda la primaria había tenido que soportar que me gritara cada vez que yo empezaba a llorar, y ahora estaba ahí sentado, con la cara de no tener la menor idea de nada, diciéndome que podía llorar siempre y cuando fuera por mi compañera, como si necesitara su permiso. Cierro cita. Es importante mencionar que en este siglo, en el siglo XXI, se han abierto más padres de familia o tutores a cargo de infancias a emplear métodos de crianza respetuosa mientras se van deconstruyendo ideas machistas que se inculcan desde la infancia, como el ejemplo que acabamos de mencionar de que el hombre no puede acceder al llanto para demostrar y gestionar sus emociones. Estas prohibiciones han afectado el bienestar emocional, así como han provocado problemas de ira al no contar con las herramientas para gestionar frustración, tristeza y enojo en varios hombres, que esto tiende más en la población masculina por lo mismo de los estereotipos de género, que son ideas con las que han crecido, ideas limitantes inculcadas por sus tutores y que desde lo cultural han sido heredadas de generación en generación hasta que se ha visibilizado lo dañino que son estas prácticas. Y recordemos que esta novela está ambientada a mediados del siglo XX, por lo que la salud mental apenas iba tomando pues lo que eran estudios y más pues en México, ¿no?
Por otro lado, enfocándonos en el personaje de Marina, al finalizar la novela se revela que Marina era una niña con trastorno bipolar, heredado de su abuelo, quien por las fechas debió crecer su abuelo durante la época de la Revolución Mexicana. Este dato es de suma importancia, ya que investigando sobre la salud mental durante esta época, me topé con un artículo de Beatriz Urias Orcasitas titulado Degeneracionismo e higiene mental en el México posrevolucionario, de 1920 a 1940. En este, Urias explica que después de la revolución se buscó limpiar, entre comillas, la sociedad con un fin, igual entre comillas, de mejorarla. Es decir, excluir e incluso eliminar a aquellas personas que se consideraran un problema social, personas con enfermedades mentales, personas pobres, alcohólicos, criminales, y también recordemos que esto sucedía con personas de la comunidad LGBT que fueron también señaladas como enfermos mentales solamente por su orientación sexual y su identidad sexual, que esto vendría siendo lo que ocurrió con la Castañeda y también Lecumberri, como uno fue una vez una cárcel, después se convirtió en este manicomio. Que todo esto fue para excluir a estas personas que consideraban no debían ser parte de una sociedad, ya que no daban algún aporte y al contrario buscaban excluirles. Considerando esto, y considerando a su vez que los estudios de salud mental apenas comenzaban en Europa durante esta época en que se contextualiza el libro, es claro que no existían los conocimientos ni las herramientas en México para tratar enfermedades mentales ni para clasificarlas, pues se hacían estas clasificaciones que realmente pues no eran de acuerdo a la salud mental. Por lo que la violencia fue la solución para eliminar todo aquello que fuera abyecto, desagradable, indeseado, justificando de esta forma su exclusión y el maltrato. Más adelante, un poco más avanzados estos estudios e investigaciones, aún era difícil tratarlos y más hablar sobre estos temas, como sucede en la novela, ya que se han catalogado como temas prohibidos, se les tiene miedo y son clasificados como temas tabú. Ahora voy a abrir una cita donde la mamá de Sebastián y él dialogan acerca del fallecimiento de Marina. Dice así, ya que Sebastián iba constantemente a la casa de Marina para hablar con su hermana menor y así poder sacar más información de lo que haya sucedido. No vas a traer de vuelta a tu amiga. Ese había sido un golpe bajo. Entonces, dime tú qué pasó. ¿Qué? Sebastián en contraofensiva. Pero ella, madre tierra, vikinga irreductible, emitió su veredicto casi sin despeinarse. Marina estaba confundida y si me preguntas, la dejaron demasiado suelta. Como muchos en esa época, mi madre consideraba que los trastornos emocionales eran un mal hábito que se erradicaba con disciplina y una dieta sana. Cierro cita. Marina, por su parte, demostraba su cansancio ante la situación. Estas señales de alerta que nos indican que hay un riesgo no tan visible. Retomando de la reciente publicación del libro Pensamiento Suicida, Pautas de Intervención Clínica con Niños y Adolescentes, donde las coordinadoras de la recopilación de investigaciones en torno al tema explican que, abro cita, llevando estas ideas a sistemas más amplios como las escuelas y universidades, los grupos sociales, las empresas y organizaciones, puede observarse que estos planteamientos se repiten en comunidades enteras en altos niveles de regulación, lo cual tiene consecuencias muy importantes en términos de salud mental. Los niños y jóvenes que no cumplen con las expectativas de desempeño académico o que se atreven a desafiar las reglas de funcionamiento de las familias y la sociedad podrían enfrentar una crisis que los lleve a querer desaparecer por medio del suicidio. Cierro cita. Y el tema de la violencia simbólica aplicada a los niños de esta obra es más extenso, hay muchos más ejemplos, pero en este momento voy a retomar a Laika para fines de la estructura narrativa de la obra. Riva Palacio usa el paralelismo entre ambas historias para explicar la violencia invisible. Tenemos estas dos historias que se van entrelazando. Por un lado, Sebastián y Marina, que se enfrentan a sus padres ante los temas de la muerte y la salud mental, queriendo estas figuras de autoridad tomando un control sobre la situación por un supuesto bienestar para los niños y para su tranquilidad, ocultando la verdad y aplicando fuerza simbólica en sus relaciones, como sucedió con el padre que le permitió llorar, lo que le comenta la mamá, son varias situaciones que se van demostrando. Mientras que con Laika, que fue una noticia mundial, con la misma cantidad de mentiras, ya que autoridades rusas como medios de comunicación no mencionaron que Laika había fallecido algunas horas después del despegue, ocultando esta verdad a un beneficio ambicioso. Dos figuras sin poder que vienen siendo Sebastián, Marina,
y por otro lado laica, esto social y culturalmente establecido, infancias y animales, siendo víctimas de aquellos que aplican poder sin cuestionarse nada. Y para concluir, si bien este no es un trabajo que se enfoca en la violencia de género, es un trabajo que una autora habla sobre la salud mental, que hasta el día de hoy es un tema tabú que se ve oculto por miedo a que aquellas personas que creen tener poder ante los demás vulneren a aquellos que no entran en estándares neurotípicos. Considero que el que la autora Marta Riva Palacio decidiera abordar estas temáticas con personajes como Sebastián, Marina y Laika, visibiliza que el mundo no pertenece solamente a los adultos y que debemos mirar hacia estas problemáticas reales y al mismo tiempo, publicando un libro, crea un canal para que se comunique, se hable y se difundan estos temas, y creando a la vez el medio perfecto donde los padres, tutores o cualquier adulto a cargo de infancias tengan el canal para dialogarlo con sus infancias en cargo. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrea Hernández, por tu presentación. Gracias a todas porque la verdad han estado muy interesantes. A ver si podemos dialogar al final. Y por último, tenemos la presentación de Nicolás Licata, cuya ponencia se titula 150 años de Slow Violence en el Norte, la metamorfosis mexicana según Cristina Rivera Garza. Voy a presentar brevemente a Nicolás. Después de obtener su doctorado en lenguas, letras y traductología por la Universidad de Leija en 2020, Nicolás trabajó como investigador postdoctoral en la Universidad Nacional Autónoma de México entre 2021 y 2023. Actualmente es Visiting Scholar en UCLA con una beca de excelencia de Valonia, Bruselas Internacional. Especialista en literatura hispanoamericana de los siglos XX y XXI. Sus investigaciones se centran en las escrituras autobiográficas y las literaturas no miméticas, con un interés particular por los múltiples cruces entre ambos géneros, además de haber publicado una veintena de capítulos y artículos en revistas como Bulletin of Contemporary Hispanic Studies, Bulletin of Spanish Studies o Anales de la Literatura Hispanoamericana. Es autor del libro César Aira, autofabulador, Bril 2025, adelantándonos. También ha coeditado La invasión de los alter egos, estudios sobre la autoficción y lo fantástico, en 2021, con Rael Teicher y Christine Vanden. Y en colaboración con esta última y Yana Hadati Mora, Tradición y transgresión, ensayos críticos sobre la obra de Guadalupe Nettel, en Presses Universitaires de Liège 2023. Adelante entonces con Nicolás. Le recordamos que tiene hasta 20 minutos para su presentación. Adelante, por favor. Hola, ¿pueden darnos permiso para compartir video? Creo que no va a estar conectado como Nicolás, sino como... Y abrir su cámara, me parece que desde Ana Reguín. Sí, desde Ana Arreguín Gómez. Sí, es que hay dos Ana Reguín, por una estoy compartiendo el slide y por el otro es el video. Muy bien, parece que estás habilitada para cualquiera. ¿Ya? Listo, sí. ¿Ya me ven? Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Gracias a los organizadores de este congreso por hacerme un pequeño lugar en el programa en el mismísimo minuto. Perdón también porque es mi culpa si hemos perdido 5 minutos de tiempo de palabra. Aprecio mucho esta oportunidad de poder compartir aquí en UCLA, también en línea con los colegas de Jalisco,
una parte de mi investigación reciente. Desde las genealogías, el libro precursor de Margot Glantz, aparecido en 1981, se multiplicaron en México aquellos relatos que el teórico francés Dominique Viard reúne bajo la categoría de relatos de filiación. Recientemente, la escritora Cristina Rivera Garza también ha incursionado en esta forma literaria con Autobiografía del algodón. Sin subvertir del todo los rasgos definitorios del concepto de Viard, este libro sondea, pone en evidencia e incluso rebasa sustancialmente algunos de sus límites. Y podemos pasar a la slide siguiente. En primer lugar, contrariamente a la mayoría de los relatos de filiación, Autobiografía del algodón no se interesa en una sola figura familiar, sino en todo un árbol genealógico que, como pueden ver en esta diapositiva, se remonta hasta los bisabuelos paternos y maternos de Rivera Garza. El punto de partida de su libro es la huelga sin precedente, en 1934, de varios miles de cultivadores de algodón de Estación Camarón, en el estado de Nuevo León, en la que participó su abuelo paterno, José María Rivera Dóñez. Quien también tomó parte en la huelga histórica de Camarón es José Revueltas. Aludir a la vida y o a la obra de otros escritores no es un recurso extraño a los relatos de filiación, pero Rivera Garza lo integra directamente a su historia familiar y, lo que es menos habitual aún, funde y confunde su propio relato de filiación con El luto humano, la novela en la que Revueltas transpuso los eventos de Estación Camarón. Además, Rivera Garza recupera en su libro la ideología de Revueltas para denunciar, a través de ella y de la historia de su propia familia, 150 años de slow violence ecológica en el norte del país, invitándonos de paso a todos y todas a reconectarnos con las raíces naturales que nos vinculan de modo elemental a nuestro planeta. La siguiente. Esta ponencia se divide, en tres partes que analizan respectivamente estas diferentes filiaciones, genealógica, literaria y planetaria, minuciosa y sutilmente hiladas por Rivera Garza en Autobiografía del algodón. Dos más, por favor. Una más. No, no. Antes. 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 Ya. Gracias. En sus trabajos, Dominique Viard define el relato de filiación por oposición a la autobiografía tradicional. Como esta última enuncia Viard, el relato de filiación es un género referencial fundado en la vida personal del autor, pero a diferencia de ella, su personaje principal no es el autor, sino uno o varios de los antepasados de este. Este descentramiento del relato de filiación, cuyo autor no escribe sobre su persona, sino sobre uno o varios de sus familiares, a quienes por íntimos que sean, no puede conocer tan bien como a sí mismo, este descentramiento, decía, va de la mano con una incertidumbre fundamental que motiva una investigación destinada precisamente a reducir dicha incertidumbre al mínimo. Viard califica esta aproximación como arqueológica en la medida en que se trata, para el autor de un relato de filiación, se trata de colectar, analizar e interpretar un conjunto de materiales, como testimonios escritos u orales o fotografías, por ejemplo, que le permitan entender mejor su pasado familiar y por ende su propio presente. Autobiografía del algodón es un modelo exacto de esta definición. La autora relata la historia de su familia con especial énfasis en la vida de José María Rivera Dóñez y para tal fin procede a una investigación arqueológica rigurosa que se encuentra puesta en escena en el libro. Entre los fragmentos del mismo relativos a su genealogía se intercalan, de hecho, otros fragmentos en los cuales la propia Rivera Garza visita los lugares alguna vez habitados por sus antepasados y consulta un gran número de materiales. Acabo de afirmar que Autobiografía del algodón es un modelo exacto de la definición de Viard. Para ser del todo correcto, haría falta precisar que se trata de un modelo casi
exacto de la misma, que respeta sus principales características, pero simultáneamente interroga, desvía y amplía sus contornos. Viard hace notar que frecuentemente el proceso de investigación del hijo o de la hija es obstaculizado por la muerte del pariente cuya historia de vida pretendía reconstituir. Viard se refiere en sus trabajos a la muerte de los ascendientes del autor, pero nunca menciona la posibilidad de que la investigación se vea dificultada por un mal que amenaza no la vida del pariente, sino la vida del propio autor del relato. En la exploración de su pasado familiar, Rivera Garza surca las carreteras y los pueblos, muchos de ellos fantasma, del nordeste de la República Mexicana, y al hacerlo no se siente a sus anchas. Insiste al contrario una y otra vez en el peligro que implica tal viaje, con más razón todavía para una mujer. Nunca se desplaza sola, menos aún de noche, y teme casi en la misma medida que a los narcotraficantes, a los policías y a los militares potencialmente corruptos. Por lo general, en el relato de filiación predominan las figuras masculinas. No es que las figuras femeninas no se evoquen nunca, sino que globalmente los hombres tienen más representación en estos relatos que las mujeres. Viard explica esta relación de fuerza por el simbolismo de la figura del padre, quien encarna el saber y la autoridad. Autobiografía del algodón también se aparta del formato más tradicional del relato de filiación en este sentido. Aunque Rivera Garza se centre en la historia de su abuelo paterno, esto no le impide conceder un lugar considerable a sus parientes femeninas y liberar a estas del estereotipo de la mujer débil e indecisa, inferior a su esposo y sumisa a una sociedad machista. Petra Peña, su abuela paterna, tercera y última esposa de José María Rivera Dóñez, trabaja tanto dentro y fuera de la casa que a José María, cito a Rivera Garza, a José María a veces se le hace increíble pensar que en realidad es una mujer. Fin de cita. José María es analfabeta, Petra es el primer miembro de su familia en saber leer y escribir. Es por consiguiente ella, más que él, quien posee aquí la autoridad en materia de saber. En cuanto a Regina Sánchez, la segunda mujer de José María, a la que conoce durante la Revolución, los soldados la admiran por ser, y cito nuevamente a Rivera Garza, tan buena con el Mauser en la batalla, como pasando armas de contrabando o consiguiendo comida nada más al tomar un pueblo. Fin de cita. Regina es además, como Petra, una mujer lúcida y determinada, firmemente opuesta al matrimonio que concibe como una institución patriarcal. Pasemos ahora a la dimensión intertextual del libro, la cual constituye otro aspecto del relato de filiación al que Rivera Garza da nuevas vueltas, más vueltas y revueltas. Podemos pasar a la siguiente. Sí. La literatura es para los autores de relato de filiación un partenaire non seulement d'élection, mais surtout d'intellection, sostiene Dominique Viard. Convocar referencias intertextuales tiene para estos autores un doble efecto. Les permite entender y exponer mejor su historia personal, gracias a las reflexiones de escritores que los precedieron, reforzando al mismo tiempo el carácter literario de su propio relato. Si bien es común que un autor de relato de filiación se cree una genealogía de precursores literarios, lo es en cambio menos que se empeñe en incorporar a uno de estos precursores en su genealogía familiar. En Autobiografía del algodón, Rivera Garza entrelaza la historia de sus ascendientes con la de José Revueltas, pese a que nada le permita asegurar que estas dos historias realmente llegaron a cruzarse. En marzo de 1934, con 19 años apenas, José Revueltas es enviado por el Partido Comunista de la Ciudad de México a Estación Camarón para apoyar la huelga de cultivadores de algodón que luchaban entonces por el respeto de sus derechos más elementales. Entre estos huelguistas se encontraba, como he dicho, el abuelo paterno de Rivera Garza, quien una y otra vez
imagina en el libro un encuentro entre los dos hombres, su abuelo y Revueltas, un encuentro que querría real, pero que no deja de ser hipotético. Rivera Garza escribe, por ejemplo, y la cito, existe ese momento, el momento en que José Revueltas pudo haber encontrado los ojos de José María Rivera Dóñez en medio de una asamblea. O tal vez el encuentro de las miradas pasó desde antes, cuando Revueltas se bajó del caballo. Fin de cita. Aunque no pueda certificar que Revueltas y su abuelo se hayan conocido, la autora yuxtapone sus dos historias e incluso las vincula mediante una sagaz operación discursiva. El tono condicional de la segunda y de la tercera frase matiza la afirmación paradójicamente tajante de la primera. Existe ese momento que pudo, que tal vez haya existido. Es una paradoja. En un fragmento posterior del libro, la autora procede de modo semejante con su propia persona. En camino hacia Estación Camarón, acompañada por su amiga Sorais, dice, cito, imaginamos que vemos lo que vio Revueltas y que lo vemos también a él cabalgando a nuestro lado. Fin de cita. Rivera Garza imagina ver lo que imagina que vio Revueltas y como si esta sutil estratagema fuera poco, abole la distancia temporal que los separa y se sitúa literalmente a su misma altura, de tal suerte que avanzan juntos, él en 1934 y ella en el presente, hacia ese lugar clave del relato familiar que es Camarón. Cristina Rivera Garza se acerca aún más a José Revueltas al volver porosa, casi indistinguible en algunos lugares, el límite que separa Autobiografía del algodón de El luto humano, la novela que Revueltas escribió a raíz de su experiencia en Estación Camarón. En el fragmento titulado Ruinación, el luto humano aparece citada entre corchetes de forma textual, aunque en desorden, por Rivera Garza. Y subrayé estas citas textuales en la diapositiva. Identificar este préstamo es tanto menos evidente cuanto que la autora no lo señala ni en el fragmento en cuestión, ni tampoco en los créditos finales de su libro. Que el autor de un relato de filiación amalgame su historia familiar y la de su precursor literario es poco frecuente. Lo es aún menos, según mi conocimiento, que fusione su relato y la ficción de ese precursor como lo hace Rivera Garza aquí. Tanta obstinación incita a preguntarse cuáles son las razones que motivan a Rivera Garza a relacionarse de forma tan estrecha con José Revueltas. Y encontramos una posible respuesta a esta pregunta en Escrituras Geológicas, un ensayo de 2022, en el que la misma Rivera Garza describe a Revueltas como un escritor tan social y políticamente comprometido que esto le valió múltiples estancias en las cárceles del país, pero también y de forma más importante lo presenta como un escritor ecológicamente comprometido avant la letra. La autora recupera este compromiso ecológico en Autobiografía del algodón y amplía la noción de filiación mucho más allá de su árbol genealógico, desplegándola a escala de todo el planeta para denunciar la violencia ejercida por el ser humano contra la faz de la Tierra. Podemos avanzar un poco más. Gracias. Cada escritor absorbe tanto como transforma la literatura del pasado. Si bien hay afinidades entre Rivera Garza y Revueltas, también existen diferencias, una de las cuales atañe a la perspectiva temporal que una y otro adoptan sobre los hechos de Estación Camarón. Mientras que el luto humano se concentra en los últimos días de un pequeño grupo de campesinos que lucha por su supervivencia, Autobiografía del algodón resitúa la huelga de Camarón en el contexto de más de un siglo de lo que Rob Nixon llama violencia lenta. En Slow Violence, el estudioso define así este concepto. Cito a Nixon. Por violencia lenta, entiendo una violencia que se produce gradualmente
y fuera de vista, una violencia de destrucción diferida que se dispersa a través del tiempo y del espacio, una violencia agotadora que típicamente ni siquiera se percibe como violencia. En la conciencia colectiva, la noción de violencia se suele asociar con la espectacularidad y la inmediatez. Al hablar de violencia lenta, en cambio, Nixon se propone incluir también en esta noción actos que, como la tala de árboles o la contaminación del aire, son poco sensacionales y bruscos, pero que a largo plazo son de los más nefastos. Durante toda su vida, José María Rivera Dóñez, el abuelo de la autora, no conoció otra cosa que esta slow violence ecológica. En Venado, el pueblo al que se muda con María Asunción Vázquez, su primera esposa, una fábrica de tejidos acapara el agua local sin dejarles nada a sus habitantes. Incapaces en estas condiciones de impedir la muerte de su primer bebé, José María y María Asunción abandonan Venado para trasladarse al norte del estado de Coahuila, donde el primero trabaja un tiempo en minas de carbón, cuyos dueños no muestran, no obstante, mucho más respeto hacia el medio ambiente y sus trabajadores. Tras perder a otro hijo, y también a María Asunción, tras ser reclutado por la fuerza para pelear en la Revolución de 1910 y perder también a Regina, su segunda esposa, José María prueba su suerte en Estación Camarón. Es, como ya estipulado, un fracaso que lo obliga a migrar todavía más hacia el nordeste, a Poblado Anáhuac, donde una experiencia agrícola similar se lleva a cabo. Se logra ahí la hazaña excepcional de desviar el agua del río Bravo para el cultivo del algodón, pero en apenas unos pocos años, la sobreexplotación de las tierras y el uso excesivo de pesticidas arruinan el trabajo de los ingenieros y de los campesinos. De modo que, a lo largo de las décadas representadas en el libro, la slow violence ecológica se transforma, pero persiste e incluso se intensifica. Incluso hay un paralelismo entre ese robo del agua que vivió el abuelo de Rivera Garza hace 150 años a pequeña escala y el robo de agua masivo a escala industrial que hace ahora Corona, la cerveza. Además del desplazamiento físico de las comunidades locales, el asalto sobre los recursos naturales de una nación suele conllevar, precisa Nixon, su desplazamiento imaginativo. Los relatos oficiales suelen enfatizar el progreso nacional, en particular en el plano económico, escamoteando la deterioración ambiental y la degradación social de las comunidades perjudicadas. Al reconstituir la vida de su abuelo paterno, Rivera Garza no solo rescata una parte de su historia familiar, sino que revela la de miles de campesinos que, como él, fueron desplazados en el territorio una y otra vez por diferentes formas de slow violence y, lo que es doblemente violento, excluidos de los libros de historia. Este compromiso medioambiental de Cristina Rivera Garza que vengo exponiendo es interseccional. Como hemos visto, coincide en el libro con una sensibilización a la causa de las mujeres, recordemos los casos de Petra y Regina, también con la causa de los trabajadores y de los huelguistas, y también de las minorías étnicas. La autora reivindica orgullosamente en este libro su ascendencia indígena. Hay una conexión entre la erosión progresiva del medio ambiente y la erosión de diferentes derechos, igualdades y libertades civiles. Durante los más de 100 años que cubre Autobiografía del algodón, el gobierno mexicano ha sacado provecho de la sobreexplotación de los recursos naturales nacionales, permitiendo que empresas extranjeras hicieran lo mismo, sin que a cambio las condiciones de vida de numerosos ciudadanos conocieran una mejora significativa. Todo lo contrario, si nos basamos en la vida de José María Rivera Dóñez tal como la retrata su nieta Rivera Garza, podríamos decir incluso, guardando toda proporción, que antes incluso del advenimiento del narco, tematizado en este libro, antes incluso del advenimiento del narco, una parte de los ciudadanos ya era tratada por el gobierno como capital viviente
como instrumentos destinados a ser solo medio de reproducción de la riqueza, como mercancías fácilmente desplazables, reemplazables y desechables. Es notorio al respecto el paralelismo que hace Rivera Garza entre las narcofosas de hoy y las fosas comunes en las cuales por falta de recursos varios de sus ascendientes fueron sepultados. La misma Rivera Garza sugiere que podría ser esta slow violence ecológica y social que viene asolando el norte de México desde hace tanto tiempo, con toda impunidad, la que haya degenerado recientemente en la violencia descontrolada y espectacular, la violencia gore, podríamos decir para aludir al concepto de Sayak Valencia, que azota en el presente esta misma región. Los campos de algodón de antaño se habían ido convirtiendo en los campos de batalla más álgidos de la así llamada guerra contra el narco, escribe la autora, quien añade, la tierra del algodón es ahora la tierra de la sangre y la tortura. Fin de cita. Para concluir, volveré al relato de filiación. Dos de sus nociones más fundamentales son la herencia y la transmisión. Quien escribe un relato de filiación hace énfasis, por una parte, en su sentimiento de ser el heredero material, moral o intelectual de algún allegado, en general fallecido, y por otra parte, en su deseo de transmitir esta herencia a sus descendientes o a una generación posterior. Rivera Garza transmite en Autobiografía del Algodón una herencia familiar en la que ancla otra herencia que podríamos calificar como planetaria. La slow violence ecológica que degradó las condiciones de vida de José María Rivera Dóñez no lo afectó solamente a él ni tampoco a su familia, alteró y sigue alterando nuestro planeta y por consiguiente nos afecta a todos y todas. Todos y todas habitamos el mismo planeta y nuestra herencia común es su destrucción, que también es nuestra propia destrucción. No cabe duda de que esta herencia es más abrumadora que enriquecedora, pero no significa que no pueda ser transformadora. Esto dependerá de la capacidad de cada lector y cada lectora para extraer de ella las enseñanzas para el porvenir y sembrar a su vez, aunque fuera modestamente, la semilla del cambio. Gracias. Hola, sí, ya Gracias. escuchamos, Creo que gracias. no escucharon todo lo que dije anteriormente, No, no escuchamos. pero bueno, fueron los comentarios que leí de Facebook y lo bueno fue que escucharon las que estaban aquí, que eran para ellas. Tenemos 3 minutos para terminar. No sé si quisieran, bueno, a mí me gustaría que cada una de ustedes diera alguna reflexión, así como de 1 minuto cada quien, porque los temas que trataron aquí me parecen muy relevantes y muy urgentes para tratar en el día de hoy, en el día a día de Jalisco y de otros estados en el país y de manera internacional. Entonces, yo, bueno, estaba muy encantada leyéndolas y escuchándolas, cada una con una perspectiva muy distinta, pero a lo mejor alguna pregunta en general que pudiera detonar alguna pequeña reflexión es, eh, ¿qué, qué debate o qué reflexión ustedes pudieran tener a partir de lo que ya estudiaron, pero también lo que escucharon aquí de sus compañeras, ¿no? Yo veo como procesos de larga, mediana y corta duración en la violencia y cómo las mujeres pues siempre la hemos vivido, pero también ahora hay una visibilidad a la hora de narrarla, ¿no? Entonces, ¿ustedes qué reflexión pudieran dar en ese sentido? Digo, yo lo digo como historiadora, pero ustedes desde su punto de vista, perspectiva, sobre cómo narran las mujeres la violencia y qué relevancia tiene en nuestro día a día. Sí, empezamos como en el orden que tuvimos. Primero la doctora Mirna, por favor.
¿no? Que no se escucha, ¿te puedes acercar un poquito más, por favor? Esta idea de si la literatura es infantil o no y cómo esto tiene que ver con este proceso de silenciación, ¿no? Silenciación que vivimos las mujeres porque nos infantilizan también, ¿no? Al no escucharnos y que viven muchas personas, ¿no? También lo planteaba Susana cuando hablaba de cómo este proceso de recuperación de la memoria no es accesible para todas las personas, ¿no? Y para todas las mujeres esto tiene un componente de clase, tiene un componente de raza, obviamente, de edad, ¿no? También, de género, por supuesto. Y me parece que esto tiene que ver con la relación de las violencias, ¿no? Y como, digo, creo que es algo que ya no estoy diciendo absolutamente nada nuevo, pero cómo eso tiene que ver con un sistema patriarcal que a su vez se une con el capital, ¿no? Y se habla mucho de la violencia que vimos las mujeres, y efectivamente se habla poco de de la violencia que viven las infancias. Sin embargo, son procesos demasiado similares, ¿no? Como para dudar que haya algo ahí que los orquesta, ¿no? Muchas gracias, Mirna. Si quieren, vamos así en orden ahora para acá. Andrea Hernández, por favor. Bueno, igual un comentario bastante breve que de acuerdo a los trabajos tanto aquí mencionados como también algunas lecturas, por ejemplo, de Mariana Enríquez, que es una de las autoras que más me gusta, es sobre la violencia y los espacios, o bien la violencia y la localización geográfica, como cada situación, si bien todas somos mujeres, también hay que ver la cuestión cultural y la cuestión geográfica en la que se encuentra cada una. Por ejemplo, lo que comentaba Mirna en su trabajo acerca de los espacios públicos, o bien Mónica en esta cuestión y de la frontera, ¿no? También Nicolás, al último también estas cuestiones sobre la frontera, cómo estas violencias son completamente diferentes en cada espacio, en cada momento. Y también lo que mencionaba Susana, ¿no? Esta cuestión de lo familiar, de cómo las violencias no afectan solamente a una persona, se afectan a una persona directa, pero también se afectan a las personas cercanas, que bueno, es algo que ya sabemos, ¿no? Pero que también es este espacio familiar. Entonces, más que nada, el que analicemos o seamos un poco más conscientes de cómo cada espacio, ya sea geográfico, social o familiar, eh, interfiere en cómo se recibe la violencia para cada persona. Gracias. Muchas gracias, Andrea. Por último, Susana, por favor. Ahí está. La verdad es que yo no sé muy bien qué decir. Me han dejado sin palabras porque ya dijeron muchas cosas interesantes, pero creo que, bueno, yo voy a volver a mi trinchera donde me gusta estar, que es recordar cosas. Y creo que me gustaría mencionar que es un poco difícil pedirnos a todos que tomemos en cuenta la violencia y demás, porque, de nuevo, ser mexicano es muy difícil. Ser mexicano es muy difícil, tienes demasiadas cosas en tu vida personal y luego el mundo está pasando y todo se está incendiando. Entonces, creo que es un poco injusto de nosotros desde nuestra bonita silla académica aquí hacer un montón de reflexiones, porque pues al final de cuentas las personas que sí necesitan estos tus vidas no están viendo estos videos. Me encantaría pensar que sí, pero la verdad es que no. Entonces, supongo que hay que aprovechar el privilegio que tenemos nosotros para recordar que el mundo se está yendo al carajo y que al menos lo más que podemos hacer nosotros es tratar de decirle a las demás personas, hey, las cosas están mal. Tal vez ustedes no se acuerdan, pero nosotros sí. No hay más que hacer más que resistir. Muchas gracias, Susana, Andrea, Mirna. Por cuestiones de tiempo ya no podemos ampliarnos más. Vamos a cerrar esta mesa número 5, Mujeres narrando la violencia. Les agradecemos mucho a las ponentes. Estaremos en contacto para posterior proceso de los textos y sus constancias serán digitales, se las enviarán por correo electrónico. Muchas gracias a todas por asistir, gracias a las que están conectadas, gracias a quienes nos están viendo en la transmisión de Facebook y damos paso a la siguiente mesa en este mismo lugar.